capítulo 21, versos del 7 al 9, y que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos entrar en ella y que podamos discernir todo lo que tú tienes planeado para nosotros entender y aplicarlo para nuestras vidas. Te suplicamos, por favor, que nos guíes en ella, en la exposición, la lectura y también, Señor, en la comprensión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tenemos el tema de hoy, pues, que es la pregunta que hacen los discípulos. ¿Cuándo sucederá esto? Lucas 21, versículo 7, que es la continuación del tema, ¿verdad? Y lo que habla aquí son señales antes del fin. Así que vamos a entender un poquito el contexto. Jesús entró a Jerusalén de una manera maravillosa. Yo tengo mi Biblia aquí, por favor, sigan siempre con su Biblia, lápiz y papel, ¿verdad? Y aquí estamos en el capítulo, por ejemplo, repasando el capítulo 20 un poco. La gente pregunta, los líderes preguntan qué autoridad tiene Jesús para estas cosas, y él les responde de una manera que ellos no pueden responder qué autoridad tenía Juan el Bautista, y por lo tanto Jesús tampoco le respondería a ellos qué autoridad tiene él. Y luego cambia de ubicación Jesús y está en el templo enseñando, ¿verdad? Y ahí les habla a las personas y les comunica, les dice acerca de una parábola llamada Los labradores malvados. Esta parábola tenía como esencia avisarle a la gente que los líderes religiosos que estaban dirigiendo en ese tiempo a Jerusalén, Israel, la vida piadosa, ¿no? La vida de creyentes, era gente que estaba corrompida y estaban matando a todos los que Dios enviaba, prácticamente lo que la parábola dice. Y por último matarán al dueño del viñedo. El dueño del viñedo es el Señor y el Hijo es Jesús. Así que esto es lo que Jesús les viene diciendo a todos ellos. En el versículo 19 del capítulo 20 dice, procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano, ¿verdad? Echarle mano en aquella hora porque comprendieron que hablaba de ellos. ¿Ok? Y entonces como no pudieron pues terminar de acecharlo, lo que hicieron fue enviarle espías para que lo hicieran caer en una pregunta pública con relación a los impuestos. Y Jesús les responde a estos, denle al dueño de la moneda lo que le corresponde a él, que es César, el emperador, y denle a Dios, pues, lo que es de Dios, cada uno con lo suyo y todos en paz. Ellos se quedan sorprendidos, los espías, o sea, se hicieron pasar por gente buena y acabaron por la pata de los caballos, como decimos. Y en esta situación es pues que nuevamente entran en escenario los escribas y le dicen, Señor, levantan el dedo. ¡Wow! Es muy buena respuesta. Y entonces Jesús responde a ellos y le dice, no le hagan caso a este tipo de personas porque los escribas son gente mala. Eso es lo que prácticamente termina diciendo Jesús en el capítulo 20. Así que ya tenemos a Jesús ubicado en realmente la tercera Pascua de su ministerio, es el último año, es en esta Pascua que Jesús va a ser crucificado, correcto, y él se encuentra en el templo, los líderes han acordado matarlo, ¿verdad? En Juan ubican en este escenario también a su amigo Lázaro, que había sido resucitado y tremendo testimonio había ocasionado que mucha gente quiera ir tras Jesús por causa del testimonio de la resurrección de Lázaro. Así que ellos habían determinado matarlo, pero Jesús seguía allí predicando. La gente decía, ¿por qué no lo aprenden? ¿Por qué no hacen nada? Y es que Jesús estaba totalmente libre y enfrentando la situación, ¿no? En Jerusalén. Así que encontramos que Jesús luego va, aparece y se sienta después de todas estas disertaciones y ve pues que hacen ofrendas y ve que los ricos dan de lo que les sobra y una viuda dio todo lo que tenía, 2 blancas. Y Jesús dice, ella dio todo, porque ella lo dio todo, o sea, ella no dio de lo que le sobraba, sino dio de lo que incluso era su sustento. Esta mujer es una verdadera adoradora, ¿no? Ella está confiando que Dios la va a sostener. Tremendo es este principio, ¿no? Y así que cuando están allí, entramos en los versículos de la última lección, versículos 5 al 6, que es cuando ellos se levantan y comienzan a salir del templo, y si ustedes llegan a apreciar la imagen que tenemos de fondo, hay un muro, detrás de ese muro hay árboles, y detrás de esos árboles hay otro muro que es el que rodea el templo. Esos muros eran tremendamente grandes, eran unos muros enormes, algunos creen que tenía como cerca de 30 metros por 5 de alto, ¿no? Eran piedras y algunas eran de mármol,
¿verdad? Que estaban allí. Es decir, lo que estaba construido ahí era algo realmente espectacular como construcción. Y Herodes era el autor de esa ampliación de la construcción que había sido hecha pues muchos años antes cuando regresaron del cautiverio, segundo cautiverio, ¿no? Israel de Babilonia. Y pues comenzaron a reconstruir el templo, pero no fue tan hermoso como el de Salomón, ¿no? Que fue destruido justamente por los babilonios. Así que 70 años después ellos reconstruyen lo que pueden, pero Herodes, ya en su época, un poco antes de la venida de Cristo, empieza pues la reconstrucción sobre esta base, sobre este templo maravilloso. Él nunca llegó a ver el final de la construcción, pero cuando se acaban son los años 60, ¿no? 60 del primer siglo, y lo que encontramos acá es que apenas acaban de construir lo que era algo realmente precioso, dicen. Viene pues la revolución que hubo contra Roma, y Roma viene y destruye todo Jerusalén. Todo el templo es destruido, ¿verdad? Así que aquí nos encontramos en el contexto de lo que estamos leyendo el día de hoy. Para eso tenemos que repasar un poquito los temas que vamos a tocar, porque todos estos temas los vamos a tocar uno después de otro, en este orden. Nosotros asumimos leer la Biblia de esta manera, verso a verso, para no perder nunca el contexto. Así que Jesús predice la destrucción del templo, que es lo que hemos visto la semana anterior, ¿verdad? Y hoy día vamos a ver que los discípulos le pregunten, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señales hay del fin? Versículo del 7 al 9. Y luego Jesús lo que hace es predice guerras y persecuciones. Es interesante porque Jesús hace aquí doble función. Quiero que lo veas bien porque en el D que tenemos acá dice que Jesús predice la destrucción de Jerusalén y en el E la venida del Hijo del Hombre. Mirad por ustedes mismos. Así que si tú tomas en cuenta este capítulo 21, Jesús está hablando de Jerusalén en base a la respuesta que ellos les están dando, que ellos le están haciendo, los discípulos, pero Jesús también les está diciendo a ellos cosas que sucederán al final de los tiempos. Así que hay una mezcla aquí de cosas que van a suceder en el futuro cercano y en el futuro lejano, en el futuro próximo para ellos, que es en el 70, y en el futuro lejano para ellos, que sería 2000 años después, por lo menos. Nosotros creemos que estas señales son señales que ya tenemos nosotros en estos tiempos, que ya nos están aquejando, que ya las vamos a vislumbrar, que las tenemos delante de nuestros ojos. ¿Ok? Así que tenemos que tener en cuenta esta lista. Cuando dice ¿cuándo sucederán esto? Y Jesús le comienza a responder por lo menos dos cosas que vamos a ver hoy día. El domingo veremos que Jesús predice guerras y persecución. Esto tendrá que ver con los últimos tiempos también. Y luego Jesús regresa en el punto D al futuro cercano para ellos, que es la destrucción de Jerusalén totalmente, que eso sucederá en el 70. Para nosotros es historia, ¿verdad? Pero para ellos todavía no sucedía. Y luego Jesús vuelve a irse al futuro, que es la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Dios quiera que lleguemos a esto el próximo domingo siguiente en julio, ¿no? Si es así, vamos a tener dos temas importantísimos para los domingos, ¿no? Que Jesús predice guerras, que Jesús habla de su segunda venida. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Qué acontecimientos habrá alrededor de la segunda venida del Hijo de Dios? ¿Cómo sucederá esto? ¿Habrá un rapto? ¿No habrá un rapto? ¿Perteneceremos al milenio? ¿No al milenio? Estos detalles que están acá. Pero por ahora vamos al punto B, ¿no? Al punto B que nos manifiesta cuándo sucederán estas cosas. ¿Cuándo sucederán estas cosas que están acá? Señales antes del fin. Correcto. Y habiendo dicho esto, entonces vamos a nuestro siguiente punto. Vamos a repasar un poquito lo que leímos la semana pasada, cuando Jesús predice la destrucción del templo, y no nos vamos a quedar acá, solo vamos a pasar de largo. Correcto, cuando el templo estaba construido por, ya lo hemos dicho, Herodes, y los discípulos parece que se quedan extasiados al ver la hermosura de la construcción, las ampliaciones, las remodelaciones y todo lo que se veía como torres que eran construidas. Y ellos comienzan a verificar todo esto y se quedan realmente asombrados. Ahora, vemos en el versículo 5, sí, que nos dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, le dijo, ¿ok? Dijo, o sea, Jesús es quien les dice, en cuanto a estas cosas, dice lo primero que les dice acá, que es la admiración al templo, ahora le dice, en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, llegará el día, y eso pasó literalmente en el año 70, cuando realmente todo fue destruido.
el desquite de los judíos. Habían enviado una gran tropa, ¿no? Una gran tropa, el ejército, para acabar con esta rebelión un poco antes del año 70, y los judíos ganaron. Tomaron Mesada, lograron tomar las partes altas, así que muchos romanos que estaban ahí habían perdido amigos, habían perdido mucha gente, estaban realmente molestos, y a pesar de que lo que querían era mantener el templo, porque era una joya, ¿verdad?, allí en medio de Jerusalén, cuando se pudieron entrar, según el testimonio de Flavio Josefo, ellos comenzaron a quemarlo todo, no dejaron absolutamente nada. Y bajo esta premisa de quemarlo todo es que encontramos nosotros que también lo que querían ellos era el oro que había sido derretido por el fuego y había quedado debajo de las rocas. Así que cuentan que ellos iban y sacaban las rocas para poder encontrar el oro que estaba abajo, y literalmente no quedó piedra sobre piedra. Todo el muro fue destruido totalmente. Ok, y así es que nosotros entramos al tema de hoy día, que los discípulos le van a preguntar: Señor, ¿y cuándo sucederá esto? Literalmente esto es la destrucción de Jerusalén. ¿De acuerdo? Versículo 7, la pregunta de los discípulos, pues. Ellos le dijeron a Jesús. Esta parte del texto le he sacado, por si acaso, de traducción del lenguaje actual para aquellos que quieren ver las versiones, ¿ok? Me parece bastante clara la forma en que Jesús lo dice, y es por eso que lo he tomado de esa versión. TLA para aquellos que les gusta. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo será la destrucción o destruido el templo? Literalmente, porque de eso habla Jesús. Segunda pregunta: ¿cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Ellos le están diciendo a Jesús, y nosotros creemos, Jesús, que tú conoces el futuro. Nosotros creemos, estamos seguros de que tú sabes de lo que estás hablando, de que tú no eres un improvisado, de que Dios está contigo. Y ellos todavía veían el mesianismo de Jesús como el empoderamiento de Dios para tomar control de la humanidad, pero no es hasta su resurrección que ellos realmente adoran a Jesucristo del todo, ¿eh? Ellos están aprendiendo a entender eso. Imagínate todos los años que le costó a ellos. Y muchos de nosotros tenemos que valorar que esto para nosotros ya está resuelto. Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene toda la revelación de parte de Dios. Él tiene todo el poder para dar información y también para decirnos qué hacer y qué no hacer. Jesús ahora les va a dar instrucciones a ellos con relación a su pregunta, a su inquietud. Yo creo que no solamente ellos, ¿verdad?, sino que muchos de nosotros también tenemos las mismas inquietudes. Señor, ¿qué va a suceder en el futuro? Leo Apocalipsis y se me da miedo ahí, ¿no? Los monstruos y todas esas cosas. Ya pronto estudiaremos el libro de Apocalipsis, Dios quiera, ¿no? Y Jesús, pues, todo amoroso con sus discípulos, ¿verdad? Todo amoroso, todo así, cándido con él, va a ser bastante explícito para responderles, pero yo creo que ni sus discípulos llegaron a captar todo lo que él les dijo. Yo creo que esto que fue escrito después, porque Lucas no fue escrito ahí mismo, fue escrito mucho después, habrá servido de base para que ellos después puedan seguir analizando la respuesta de Jesús, para que ellos puedan seguir chequeando qué era lo que Jesús les había dicho literalmente aquí. Así que vamos a ver por el versículo 8 la primera respuesta que les da Jesús. Les va a dar dos respuestas hasta el versículo 9. En el 8 les va a hablar de los anticristos. Versículo 8 dice: Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí diciendo a la gente: yo soy el Mesías, o ya ha llegado la hora, pero no les hagan caso. Aquí está. Ellos estaban hablando de Jerusalén, pero Jesús hizo un brinco enorme de profecía y literalmente no pasó nada de lo que estamos leyendo aquí en versículo 8 antes de la destrucción de Jerusalén. Nuestra hermana Chelita dice: Jesús con su amor habló con ellos. Correcto, Chelita, es así. Él habló con ellos y estoy seguro que nos sigue hablando. Hoy día Jesús nos sigue hablando a nosotros con amor. O sea, no entiendo, Señor. Y Jesús es capaz de detenerse y volvernos a explicar. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes van a tener estas palabras como profecía, y en los tiempos, ¿no?, al final de los tiempos, cuando todo esto acabe, va a haber gente que se hará pasar por mí, que dirán: yo soy el Mesías, que traducido al griego es: yo soy el Cristo. ¿Ah? El Mesías o Cristo. Ya sabemos que es la misma palabra, una es en hebreo y la otra es en griego, eso es todo. Y nosotros la conocemos más como Cristo, ¿verdad? El Cristo, Jesús, el Cristo o Jesucristo, solo está haciendo alusión a Jesús, que es el Mesías.
Jesús el Cristo. Así que como lo quieras escribir, ahí tiene la respuesta para ello. Jesús, que es el Mesías, dice, habrá gente que asumirá que ellos son el Mesías, ¿ok? Y les dirán a las personas, yo soy el Mesías. Y otra cosa que dirán, ya ha llegado la hora. Yo soy el Mesías, ha llegado la hora. Estos dos argumentos son poderosos para infundir temor a la gente, para infundirle temor a las personas que de repente no están leyendo la palabra de Dios y están con estos mecanismos de confabulación del mundo que nos quieren destruir, que nos quieren acechar, que nos quieren matar y están buscando una salida, ¿no? Alguien que les diga qué hacer y no basan su vida en la palabra de Dios, en las escrituras que son sólidas, que son eternas, sino en lo que la gente dice. Tengamos cuidado, queridos amigos, porque sí se han levantado muchos mesías, ¿no? Bienvenido Martín Venegas, que nos estás escuchando. Debemos saber que han venido muchos mesías a este mundo. Después de Cristo, durante estos 2000 años aproximadamente que han pasado desde la primera venida de Jesucristo, hay muchos que se han levantado. Tú dirás, ¿quiénes? Bueno, hace poco nada más murió un hombre, bueno, ya hablamos de un par de años si no me equivoco, que él mismo se decía que era el Mesías. ¿Verdad? Que se cambió de nombre y todo, y dijo, yo soy el Mesías y que ya no hay pecado porque yo acabé con el pecado porque yo he venido, así que puede marcarse 66 y literalmente se ponían 666, 666 en la mano, y hasta ahora hay esos movimientos por allí. Pero tengamos cuidado porque son justamente este tipo de personas que califican como aquellos que dicen, yo soy el Mesías. Tú dirás, y Marco, ¿cómo saber cuál es el Mesías cuando venga? Es interesante porque Jesús dio muchas luces para que podamos identificar la primera venida y la segunda venida de Cristo, porque Cristo regresa por segunda vez. Atentos, ¿ah? Cristo regresa por segunda vez. La primera venida tenía que ser en un momento específico para que se cumplieran ciertas profecías, sobre todo para acabar los tiempos que Dios trabajó con la nación de Israel. Eso significa que Dios tenía un plan en el Antiguo Testamento que se le llama el reloj profético en Daniel, ¿sí? Que Dios trabajaría con 70 semanas de años. Pasaron 69 semanas de años cuando el Cristo, el Mesías, dice Daniel, vendrá y entrará por Jerusalén. Entrará por allí, ¿ok? Para tomar Jerusalén, ¿no? Y luego se sentará en el trono y empieza la última semana. Pero vendrá otro personaje, dice, en la última semana de años. Ese último personaje que vendrá se hará pasar por Dios y se sentará en el trono y gobernará el mundo en esos 7 años. Hasta que al final el Mesías príncipe vendrá y lo derribará, lo derrotará. Estoy resumiendo toda la profecía. Ok, así que hay un intervalo entre la semana de años de 69 y 70. Tú dirás, está loco. Pero eso está en Daniel, ¿no? Es todo un estudio de profecía. Yo estoy tratando solo de condensarlo para poder verificar lo que estamos leyendo acá. Entre el año 69 y 70, justo en el año 69, cuando está profetizado que el Mesías entrará, ¿no? Del año 69, después de que regresaron de Babilonia y comenzaron a construir y se puso en el patio y se declaró la ley hasta 69 años más, según el calendario hebreo, porque son dos calendarios diferentes, el griego con el hebreo con el grecorromano, ¿verdad? Son dos calendarios distintos, uno es solar y el otro es lunar. Así que si tú lo calculas en el calendario nuestro no califica, pero en el hebreo sí. Así que chequéalo si quieres, saca tus cuentas y vas a ver que cuando Jesús entró a Jerusalén, se cumplió esa profecía. Así que si alguien dice soy el Mesías como la primera venida de Cristo, ya no puede ser, porque esa fecha ya pasó, ya sucedió. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que el Mesías tiene que ser descendiente de David. Si alguien te dice soy el Mesías, pero no es hebreo, no es de las tribus de Israel y sobre todo no es de la tribu de Judá, entonces es un falso Mesías. Alguien te dice, yo soy el Mesías, porque yo soy la nueva Israel, como acá en Perú hemos tenido nuestro propio pseudo-Mesías, ¿no? Aquellos que no conocían, acá en Perú existía un movimiento llamado los israelitas del Nuevo Pacto, creo que son llamados, donde el líder principal, un tal Ataucusi, se autonombraba el Mesías. Es más, cuando él murió dijo que resucitaría el tercer día.
y sus seguidores siguen esperando después de varios años, ya que si no me equivoco es una década, a ver si resucita. Y no resucitó. ¿Por qué? Porque él nunca calificaba como para Mesías. Él no puede ser el Mesías, querido hermano. No le tengas miedo a alguien que dice, soy el Mesías, tengo la revelación de Dios, son los últimos tiempos y tienes que hacerme caso, si no te vas a ir al infierno, te vas a condenar, porque si no me sigues, si no haces lo que yo te digo, entonces estás en pecado. Y mira, esa manipulación es solamente una manipulación para infundir temor a las personas con un anuncio religioso. Los hijos de Dios no podemos tenerle miedo a esas cosas, no podemos tenerle temor a esas cosas, sino por el contrario, debemos orar contra esas cosas, debemos acusar esas cosas. Tengamos cuidado con los falsos mesías. Ok, Marco, ok, pero ¿qué pasa si estos pseudomesías? Acá estoy hablando como loco, ¿no? Estoy medio solito, hablando solo, a ver si alguien me está contestando ahí por ahí, no estoy seguro, a ver. Ah, por ahí se nos ríen, ¿no? Chelita se ríe por acá, ok, bien. Qué maravilloso, dice Morales Salmita, es Dios, que nos pone sobre aviso para que nadie nos engañe. Por supuesto que sí, Jesús nos pone sobre aviso. Ahora, el otro detalle, todos los cristianos sabemos que Jesucristo, después que murió, resucitó. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Por favor, ponme un amén ahí, hermano. Si estás de acuerdo conmigo que Jesucristo resucitó entre los muertos, entonces Jesús ya no está muerto. Él está vivo y vive para siempre, por toda la eternidad. Nunca más perecerá, nunca más morirá, y se le ha otorgado el poder sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra, para gobernar como rey y príncipe, de tal manera que él cumple la profecía que se le dio a David muchos años antes, cuando él vivía, y le dijo, un descendiente tuyo se sentará en el trono y reinará para siempre. Tu trono no tendrá fin, le dijo. Y tú dirás, pero después que destruyeron Jerusalén ya no hubo rey en Jerusalén. Pero Jesucristo es rey para siempre. Ahí está, Jesucristo es rey para siempre. Jesucristo murió, resucitó, amén. Y después que resucitó Jesucristo, ¿qué hizo? Algunos que hemos sido el otro grande movimiento cristiano que todos conocemos, ¿verdad? Que de muchos salimos de allí, ¿ok? Hemos conocido esta palabra que se llama el credo, ¿no? Y pues tenemos estas frases, que murió, resucitó, y luego dice, ascendió a los cielos. Hubieron muchos credos, evidentemente, ¿no? Ese último credo es el que ya se ha plasmado como uno que condensa casi toda la verdad de la doctrina bíblica. Pero de ahí podemos rescatar esta frase, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Así que, o sea, del Padre, ¿no? Y Jesucristo asciende a los cielos. Ok, a ver, ¿quiénes de ustedes se acuerdan conmigo en qué pasaje bíblico Jesús asciende a los cielos? ¿Fue en los Evangelios o fue en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos, sí, evidentemente, muchas gracias. En Hechos, Jesús está con sus discípulos, se despide, va al monte y asciende al cielo, asciende con cuerpo, ¿ah? Ojo, no asciende espiritualmente, asciende ¿cómo? Con cuerpo, un cuerpo físico resucitado, glorificado, ¿ok? Un cuerpo extraordinario, ¿verdad? Porque en esos como 40 días que estuvo resurrecto, Pablo dice en Corintios que más de 300 personas lo vieron a la vez. Que hay muchos testigos de que Jesucristo estaba resucitado. Tanto así que los detractores de Jesús nunca pudieron hablar en contra de la resurrección. Hablaron de que él estaba resurrecto. Hablaron en contra de los espías, en contra de los discípulos, en contra de la manipulación para que Jesucristo salga de la tumba. Pero nunca pudieron negar que Jesucristo estaba resurrecto porque había demasiada evidencia. Mucha gente había visto a Jesús, ¿verdad? Y es más, cuando Jesucristo murió, resucitó, dice que las piedras se reventaron y las tumbas se abrieron y muchos de los que estaban muertos ahí resucitaron, ¿verdad? Como una especie de regalo, de una primera primicia de regalos, como dicen las fiestas judías, ¿no? Que si estudian las fiestas judías califican perfectamente en esto. Así que encontramos que Jesucristo, ¿no? Glorioso Señor, resucita de entre los muertos y asciende a los cielos en cuerpo. A ver, estoy tratando de entrar en ese escenario, ¿eh? En ese escenario de ascensión de Jesús, dice que los discípulos se quedaron pasmados, mirando al cielo, viendo lo que sucedía. Pero al ver al cielo dice que se aparecieron a sus costados ángeles. Y estos ángeles le preguntan, ¿qué ven? Y ellos le dicen,
vemos a Jesús que asciende en cuerpo. Y la frase que continúa es una frase que no debes olvidar, mi hermano, porque esa frase justamente va a responder para que tú te puedas cuidar de estos falsos mesías que estamos viendo. Porque ellos le dicen, así como ustedes lo ven ir al cielo, ¿no? Muy bien, Chelita, ya ha respondido los hechos. Correcto, Chelita, atento. También nuestro hermano Fernando Zaraco. Hechos, dice, con cuerpo glorificado. Qué bien, atentos, Giselita. Amén, también dice ella. Me encanta poder conversar con ustedes en el chat, ¿eh? Sí, perfecto. Estamos lindos acá, estamos entusiasmados con la historia. ¡Ay, Jesús ascendiendo al cielo! Los discípulos mirando y los ángeles diciéndole, así como ustedes lo ven ir. ¿Cómo lo vieron ir? En cuerpo glorificado. Así lo verán regresar del cielo. Ajá. ¿Cómo será la segunda venida de Jesucristo? La segunda venida de Jesucristo será en cuerpo físico desde el cielo y le veremos venir. Así que si alguien te dice, yo soy el Mesías, sígueme a mí porque yo tengo la verdad, yo tengo la última revelación porque son los últimos tiempos y tienes que escucharme. Entonces tú le tienes que preguntar, tú eres descendiente de David para ver si eres el primer Mesías, ¿no? ¿Tú has venido antes porque has tenido que entrar a Jerusalén? No, yo he llegado recién porque soy la encarnación de Dios acá en la tierra, dicen algunos Mesías, pseudo Mesías, perdón. Y entonces, perdón. Entonces, yo tengo entendido que según las escrituras, Jesucristo va a regresar por segunda vez, porque ya fue la primera, que es la que estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando la resurrección de Jesucristo. Estamos esperando que Él venga por segunda vez desde el cielo, con un cuerpo glorificado. Y dime, ¿tú tienes partida de nacimiento? Bueno, sí, yo tengo a mi mamá, sino que yo he sido encarnado, te dicen ellos. Mira, ya descalificaste. Bíblicamente no calificas, querido amigo, por no decir más, ¿verdad? Tú no eres el Mesías. Tú eres un pseudo Mesías, un falso profeta, un mentiroso. Y no tengas temor de calificarlos así, porque esos falsos profetas engañarán a muchos, querido hermano. No tengas temor de apartarte de esos caminos. No tengas temor de apartarte de ellos, porque los hijos de Dios solo podemos basarnos en lo que dice la Escritura, la palabra viva de Dios. Solo la palabra viva de Dios califica para ser seguida y lo que está aquí es lo que yo creo. Fuera de esto, gracias. Es lo que tú piensas, es lo que tú crees. Yo voy a respetar el hecho de que tú razonas, piensas y tienes tu manera de pensar, pero no significa que sea la verdad. Yo no tengo la verdad. La verdad está en la palabra, que es otra cosa. ¿Y cuál es la palabra? La palabra dice que Cristo regresará desde los cielos, no que volverá a nacer. Y si tú tienes partida de nacimiento, lo siento, no calificas como el Mesías. Además, cuando el Mesías venga, vendrá a reinar sobre este mundo y acabará con la maldad. Yo sigo viendo maldad por todas partes. Sigo viendo corrupción por todas partes. Sigo viendo cosas terribles que nos acechan por todos lados. La muerte que nos cierne, ¿no? Entonces el ser Mesías no califica. Así que Jesús está diciendo esto y mira cómo acaba este versículo 8 que le dice a sus discípulos, pero no les hagan caso. Así que mi querido hermano, no pienses que este es algo de parte mía, ¿no? Siempre les digo, yo soy el mensajero nomás aquí, ¿eh? Yo soy un simple administrador, eso es todo lo que yo soy aquí, ¿verdad? Y si tú, como yo, estamos estudiando la palabra de Dios, tú también eres un administrador. ¿Un administrador de qué? De los bienes terrenales que Dios nos ha dado. ¿Un administrador de qué? De la palabra de Dios. En la que yo no impongo nada, simplemente expongo lo que dice Dios. Y Dios te dice, no le tengas miedo y que no vayas con ellos. No los sigas, que no les hagas caso a estos pseudo cristos, pseudo mesías, como se quieran llamar, que ni siquiera tienen ascendencia hebrea, ni siquiera son judíos. Tremendo. Jesús está poniendo los puntos sobre las íes a sus discípulos. Sus discípulos solo preguntaron, y Señor, ¿qué señal habrá cuando acabe esto, ¿no? ¿Recuerdan la pregunta? La pregunta es, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuál será la señal de que esto pase? Y Jesús hace un trampolín y se va 2000 años después. Y sus discípulos, bueno, si tú lo dices. Así que lo primero que le dice, apúntalo allí. ¿Qué señales hay en los últimos tiempos? Es anticristos. Van a haber anticristos y ya lo hemos tenido y seguirán
habiendo. Es más, por ahí he visto algunos videos, si no me equivoco, de comentaristas que han encontrado a gente que literalmente se llaman Mesías, Cristos, y se visten con túnicas, con cabellos largos. Algunos tienen hasta poderes milagrosos, ¿no? Sobrenaturales, perdón, milagrosos. Tienen cierto tipo de dones, talentos. Embelezan a las personas con sus comentarios, qué sé yo, pero no les hagas caso. ¿Qué dice Jesús? No les hagas caso. Giselle Ruales dice, vendrá en las nubes. ¿Cómo será esto, Giselle? Que vendrá en las nubes. Todo ojo lo verá, le podremos observar, no le podremos observar. ¿Cómo será esto? No te pierdas el domingo. El domingo vamos a hablar de estas cosas tremendas. Así que domingo 10 de la mañana, estate atento. Ahora, esto es el primero, los anticristos. Y lo segundo que les dice Jesús es las guerras. Versículo 9. Ustedes oirán que hay guerras. Y luego dice, en esta versión de traducción del lenguaje actual, y revoluciones en algunos países. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Muy bien, Giselita, aumenta su comentario. Giselle dice, vendrá en las nubes, ¿no? Vendrá en las nubes del cielo. Y Carlos Marcelo Sánchez dice, Dios milagroso, que es nuestro gran Señor y soberano, es sobre todas las cosas milagroso. Así encontramos la segunda señal en los últimos tiempos según Jesucristo respondiendo a la pregunta de sus discípulos. Ustedes oirán que hay guerras. Tú dirás, Marco, siempre ha habido guerras. Sí, por supuesto, siempre ha habido guerras, rumores de guerras, guerras tremendas, la Primera Guerra Mundial que se ha dicho de esa manera, pero antes de eso ha habido muchas otras guerras también. La Segunda Guerra Mundial, que ha sido terrible, otras guerras con guerrillas, ¿no? Y ahora ya se habla de una tercera guerra mundial que puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? Que ya no va a ser tan directa de hombre con hombre, puñal en mano, sino que será una tercera guerra mundial tecnológica en la que vamos a ser avasallados con botones, van a destruir pueblos enteros, ciudades enteras con apretar botones. Esto va a ser realmente espantoso. Y eso nos puede hablar ya en los últimos tiempos, incluso que una guerra nuclear puede suceder. Cuando Pedro habla que en los últimos tiempos, pues, el fuego destruirá todo. Y las palabras que utiliza Pedro habla de los elementos serán fundidos. Y la palabra elemento que utiliza Pedro allí es una palabra que se puede traducir como átomo. Es decir, los átomos serán fundidos. Eso nos hablaría de una manera indirecta, tal vez porque Pedro no tenía idea de repente de lo que estaba diciendo, proféticamente, que habrá una guerra atómica que podría destruir todo el planeta. Pero no se olviden que Cristo tiene el control, ¿verdad? Y que Dios mismo nos pondrá en una tierra a los que creemos en Él, una tierra reconstruida, reparada, maravillosa, con la nueva Jerusalén que desciende del cielo, ¿ok? Para que vivamos con Él para siempre, en cuerpos glorificados. Recuerden, Primera de Juan dice que tendremos un cuerpo glorificado, seremos semejantes a Él, ¿no? ¿Por qué tendremos un cuerpo glorificado? Porque veremos a Jesucristo, ¿no? Con nuestros ojos, lo veremos venir del cielo, ¿ok? Con su cuerpo glorificado. Y por verle así, dice, entonces tendremos ese cuerpo, como un regalo. Así que si tú no esperabas la segunda venida de Cristo, si tú no esperabas que Cristo te lleve para que estés con Él, yo te animo a que te pongas a esperar la venida de Cristo. Esto hizo que Pablo, por ejemplo, sea un hombre apasionado en su época para predicar el Evangelio. Un hombre que estaba dedicado al Señor de todo corazón y esperaba que en su tiempo vendría el Mesías. ¿Ok? Apasionado, ya Cristo viene, yo le voy a entregar todo lo que soy al Mesías. Eso fue lo que ocasionó la esperanza bienaventurada, ¿no? De los regalos eternos del Señor. Tú puedes esperar la venida de Cristo en tu vida, el Señor no te va a defraudar. Y si mueres esperando, te va a pasar lo que le pasó a Pablo. La promesa de la resurrección. Como le dijeron los tesalonicenses, algunos han muerto en la esperanza de la venida del Mesías y no venía. La segunda venida, ¿qué va a pasar? Y Pablo les explica justo la venida del Mesías en esta vez que venga por su iglesia para llevársela con él. ¡Wow! ¡Tremendo! Y allí es cuando le veremos. Y nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado. ¿Puedes imaginarte, querido hermano, querida hermana, amigo que me escuchas?
Esta no es una película de ciencia ficción de Netflix o de Hollywood. Esta es la verdad pura, la palabra de Dios que es inerrante, la palabra de Dios que es poderosa. Dios ha prometido que te va a dar vida eterna en un nuevo cuerpo y en un planeta totalmente reconstruido y reparado en el poder de Dios. Dice que Jesucristo, en Él se hicieron todas las cosas para la gloria de Dios. En Él está el poder para rehacerlas otra vez. Así que no te preocupes tú por este tema de la destrucción del mundo, porque no hay problema para nosotros. Los que creemos en el Señor reinaremos con Cristo, reinaremos con el Señor para siempre, en un cuerpo que no morirá. Otra vez Pablo dice en Corintios 13 y 14, no, 12 y 13, acerca de este cuerpo que será, y utiliza una palabra que es inmarcesible. Esa palabra que utiliza Pablo, ¿no? Siempre, es que Pablo era todo un literato, ¿no? Pablo era alguien realmente muy conocedor. Él conocía el hebreo, el griego, ¿verdad? El latín, él conocía muchos idiomas, era políglota. Así que era hombre muy culto. Y utiliza la palabra esta, ¿no? Que seremos inmarcesibles. Así que yo cuando leí eso por primera vez me quedé con las mil dudas. ¿Qué es inmarcesible? Y ya cuando fui al diccionario es simple. Inmarcesible es inmarchitable. Eso es todo. Inmarchitable entonces, que no se marchita. Puedes imaginarte una planta que no se marchita, las hojas no se ponen negras y se caen y la planta comienza a morir. Es decir, que nunca muere. Siempre va a estar verde, floreciente, dulce, ¿no? Amistosa, con un color vivo. Pues así serán nuestros cuerpos en el sentido figurado, en el hecho de que nunca va a envejecer, se va a encorvar, se va a morir y va a perecer, sino que tendremos cuerpos que no perecerán jamás. ¿No te gustan esas promesas, hermano? Son las promesas que son para ti. Estas son las promesas para ti. Esas son las promesas para mí. Yo las tomo porque son palabra de Dios. ¿Sí? Te he dado citas bíblicas, búscalos en los capítulos para que no me digas, Marco, yo te creo a ti. No, 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 no. Vea los textos que te estoy diciendo. Ahí en los capítulos que te he dicho, léete el capítulo entero, por favor, no te leas el versículo. Importante el contexto. Y de pasada te digo que no me acuerdo exactamente el versículo ahorita, porque te doy el capítulo. Así que léete todo el capítulo. Es importante que te leas todo el capítulo. Ahí está. Y vas a encontrar verdades eternas para tu vida. En eso nos aferramos, de eso somos los cristianos en las que podemos perseverar, en esta fe que tenemos. Esta fe de locos, dicen algunos. Y Pablo dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero para el mundo, ¿qué cosa es? Sino una locura. Para el mundo es eso, locura nada más, ¿no? Muy bien. Giselle dice alucinante, ¿verdad? Jennifer dice, buenas noches, Dianita. Buenas noches, Jennifer. Te saluda el esposo de Dianita, ¿no? Buenas noches. Y me encantan sus comentarios, ¿ah? Si quieren, siguen comentando porque de eso se trata, que podamos tener un diálogo mientras que vamos disertando un poquito de la exposición del texto bíblico. Hoy hemos visto 3 versículos, estamos acabando prácticamente, pero hemos visto una primera señal que eran los anticristos y la segunda señal es las guerras. Y de ahí me fui a toda esta conversación con ustedes, porque yo quiero que ustedes estén tranquilos. Sí, va a haber guerra, va a haber destrucción, pero incluso no importa si pereces físicamente, porque tu seguridad, tu eternidad, está segura en las manos del Señor. No vas a tener pérdida. No hay pérdida en los creyentes. Estamos seguros en el Señor. Oirán pues que hay guerras, revoluciones. El Che Guevara, revolución en África, hay revoluciones terribles, siguen matando gente con hachas, ¿no? Europa, con todo lo que es Medio Oriente, siguen habiendo guerras, rumores de guerras en muchos países, sediciones, revoluciones. ¿Qué te dice el Señor, querido hermano, en este versículo? No te asustes, no tengas miedo, confía en el Señor. Dice Jesús, ¿tú crees en el Padre? ¿Sí? Si confías en Él, confía también en mí, te dice el Señor. Confiemos en Jesús. No importa que el mundo se caiga, decía el rey David. Así las montañas se muevan, así el mar se salga. En ti estoy seguro. ¿Tú crees que estás seguro en el Señor? Pues la exhortación que está haciendo acá el Señor Jesús. No tengas miedo. Esas cosas sí van a pasar, dice. No es que vamos a tener fin de guerras. Nadie quiere que haya guerra, nadie quiere que Perú tenga guerra con otro país, eso es pérdida, las guerras son pérdida humanas, que es lo más valioso, y es una pérdida financiera, es pérdida por todos lados.
Lamentablemente, el libro de Santiago también nos dice a nosotros que por lo que hay en nuestro corazón, la maldad que hay en nuestro corazón, la envidia que hay en nuestro corazón, es por eso que tenemos guerras, ¿verdad? Porque yo quiero lo que tú tienes. Y si yo tengo bastante, no importa, yo quiero lo que tú tienes además, entonces voy a hacerte guerra para quitártelo. Ahí están las guerras, en las pasiones humanas están las guerras. Y hay guerras de todo nivel, ¿no? Hay guerras mundiales, guerras de países, hay guerras entre provincias, guerras entre distritos, guerras entre vecinos, guerras entre hermanos en las casas, por las envidias que hay en los corazones. Así que, lamentablemente, por lo que hay en el corazón del hombre, eso sí hay y sí habrá y seguirá habiendo, lamentablemente. Y Jesús no lo está negando, está afirmando que eso sucederá. Así que cuando oigas guerras, querido hermano, no tengas miedo, dice Jesús, no te asustes, porque esas cosas van a pasar, pero ¿qué? Todavía no será el fin del mundo. ¿Vendrán anticristos? Sí, primera señal. Segunda señal, ¿habrán guerras? Sí. Y en las dos cosas dice Jesús, al primero, no los sigas, no les hagas caso. Y al segundo, con las guerras y rumores de guerras, ¿qué te dice el Señor? No tengas miedo, todavía no es el fin. Yo te voy a decir cuándo es el fin. ¿Y tú quieres saber cuándo es el fin? Entonces, no te pierdas la continuación de este estudio el domingo a las 10 de la mañana en este mismo canal, ¿no? En la que podremos disfrutar un tiempo de alabanza y un tiempo de estar juntos en la palabra del Señor Jesucristo. Así que hoy día hemos terminado con este tema corto en realidad, pero que nos ha dado la oportunidad de poder conversar un poco más de esos detalles. ¿Cuándo sucederán estas cosas, estas señales del fin? Jesús responde sobre dos puntos: sobre los falsos mesías y sobre las guerras. ¿Has escuchado, querido hermano, querido amigo, has escuchado de gente que se llame a sí mismo el Mesías? ¿Has escuchado de personas que se asumen ellos tener poder sobrenatural? ¿De que sean aquellos que pueden gobernar este mundo, tener poder sobre la humanidad? ¿Has escuchado de rumores de guerras que te han hecho temblar? ¿Has participado de alguna guerra? Tal vez. Aquí en Perú, en los 80s, y entre esas décadas, gente de mi edad, yo ya tengo 50 años. Increíble, no lo podía creer, tengo 50. Yo pensé que iba a vivir hasta los 33 nomás. Hemos vivido tiempos de bombas, cochebombas, asesinatos, muertes, guerras, bombas Molotov. Hemos vivido tiempos fríos, terribles, de hambre, de necesidad, de escasez. Y no somos el único país, hubieron muchos. Yo les sugiero a los jóvenes que nunca han vivido esa época que no hagan caso al terrorismo o al pseudoliberalismo que fluye por allí. Solo es destrucción y muerte, cobarde, supuestamente para traer una paz, un gobierno en orden, bajo un comunismo que ya no existe siquiera. Nosotros, los hijos de Dios, oramos por la paz. Sí, queremos que haya paz, aunque sabemos que por el corazón perverso del hombre, en muchos casos no se logrará. Pero el Señor nos dice, no tengas miedo. El Señor te dice a ti y a mí en esta hora, no tengas pavor. Yo soy tu sustento. Yo te sujeto con mi mano derecha. Yo te aliento. Yo te doy vida. Yo te doy paz. Y aunque en este mundo haya destrucción, aunque en este mundo haya solaz, en este mundo haya necesidad, enfermedad, aunque en este mundo haya tal vez hasta traición contra tu vida, aférrate a Jesucristo, ven a su presencia, arrepiéntete de tus pecados y deja que el Señor gobierne tu corazón. Recibe las promesas del Señor. Sí, las promesas de Dios. Hay dos cosas que sugerimos siempre hacer. No nos cansaremos de sugerirlas. Arrepintámonos pues de todos nuestros pecados y pongamos nuestra fe en Jesucristo. Pongamos nuestra fe en la obra salvadora de Jesús y entreguémosle nuestra vida al autor y consumador de la gran fe y salvación que viene solamente en Él. Suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. ¿Te parece si oramos y le entregamos nuestro corazón al Señor? ¿Te parece si le entregamos en esta noche nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón a
Jesucristo. Él es santo, santo, santo. Y nosotros queremos entrar en su gracia y en su amor. Vamos a orar. Señor Jesús, quiero entregarte en esta hora mi corazón, mi vida y todo lo que soy a ti. Señor, reconozco que he pecado en mi vida, he hecho lo malo, me he corrompido. Señor, he caminado por mis caminos sin consultarte nada. Y aún siendo creyente, Señor, muchas veces te he fallado. Sé que he hecho lo malo y me arrepiento. En esta noche públicamente, delante de todos mis hermanos y hermanas, públicamente en el Face, seguramente mucha gente lo verá en el mundo. Me arrepiento, Señor, y te prometo que voy a caminar, voy a cambiar mis caminos para ti, que ya no voy a hacer nuevamente lo que hacía antes, que te desagradaba, sino que haré solamente tu voluntad. Señor, pongo mi fe total en ti, Jesús. Tú has muerto por mí en la cruz. Ocupaste mi lugar de castigo y me has prometido vida eterna en ti. Sin esa obra tuya, mi arrepentimiento sería en vano, Señor. Pero tú lo hiciste con amor, a pesar del inmenso dolor. Y aquí estoy, humillado y arrepentido, y recibiendo tu salvación, que me es otorgada por fe a través de tu muerte en la cruz. Gracias te doy, Padre, por tanto amor que me has dado y que no merezco. En el nombre de Jesús, amén y amén.